Bienvenidos colegas al programa Diálogo Profesional América. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante como tiene que ver con las metodologías para documentar los procesos de tu o su negocio. Hoy tenemos como invitada a la ingeniera industrial Roxana Aveiga Pesantes de la ciudad de Panamá, Panamá. Roxana, bienvenida, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y también las que están viéndonos en grabación. Gracias por la invitación a esta segunda parte. Ya vimos inicialmente y pueden también guiarse una sesión de introducción a procesos, conceptos básicos, criterios importantes que debemos considerar antes de documentar procesos. Y ahora vamos a ver qué metodologías nos pueden ayudar para esos primeros pasos en nuestro negocio para que crezca, como siempre digo yo, con orden y con estructura. Así que gracias de nuevo por la invitación. Así es, algo importante que has dicho, con orden y una estructura muy bien organizada. Pero, Roxana, tener un criterio para ordenar la información, documentar la información correctamente y almacenarla, sabiendo que tenemos información permanente y hay otra información que es semi, semi o momentánea, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero que tiene que estar guardada durante cierto tiempo. Y a veces vemos que hay profesionales que no encuentran la información ni física ni en su computador. ¿Qué nos dirías respecto a este tema? Ok, lo que sucede es que a veces tenemos un mal concepto de lo que es documentar. Entonces, cualquier persona que tenga la experiencia, el conocimiento en su espacio de trabajo, en su área, tiene la capacidad de crear y documentar un proceso. El problema no es eso, y justamente lo voy a mencionar hoy, que es lo que tú decías, la trazabilidad. Es el poder hacer seguimiento a qué pasa con un documento, qué pasó cuando lo creé, se actualizó, lo que está escrito se mantiene. Eso es una parte. Otra parte que pasa también es que puede ser que mi negocio empezó con X cantidad de personas, empezó de a poco, entonces yo contraté un consultor y después lo fui yo alimentando o administrando. Pero en medida que un negocio crece y se va organizando, se va viendo la necesidad de tener un departamento que administre eso. ¿Y por qué la necesidad o un área? Porque la persona que administra los procesos debe ser como un auditor imparcial. Independientemente de que tú te certifiques o no bajo una norma, por ejemplo, la ISO 9001, que es de calidad, cualquier persona que administre en un sistema de gestión debe tener entre sus habilidades y competencias el ser imparcial, porque no puede jugar a favor de ningún área en la empresa. Entonces, ¿por qué se pierde la documentación? Justamente eso, porque no hay una persona imparcial que la administre. ¿Por qué se pierde? Porque no hay coherencia o congruencia entre lo que está escrito y lo que se hace. Puede ser que se diga que el tiempo de retención de un documento es X cantidad de años y que el documento se debe almacenar en físico, pero la gente lo tiene en digital. Y incluso no tenga las versiones finales de ese documento. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un área dedicada. La gente de operaciones va a enfocarse en operaciones, la gente de finanzas en finanzas, la gente administrativa en administración. Entonces, cuando un negocio va creciendo, cuando un negocio inicia, es muy probable que un administrador o un gerente general administre un sistema de gestión. Son pocas áreas, son pocos colaboradores, son pocos procesos. Pero a medida que un negocio crece, se crea la necesidad de que haya un departamento que vele porque lo que está escrito se cumpla. Porque pasa muchas veces que la gente tiene mala experiencia y dice, es que a mí no me han servido de nada los procesos porque nada más estaban en papel. Y es porque no hay alguien que vele que eso se cumpla, que se usen los registros, que se registre apropiadamente y que se almacene la documentación de manera correcta, tal cual dice el documento que la misma empresa ha establecido, porque el tiempo de retención lo pone la empresa, no te lo pone la norma, no te la pone tal vez en algún tipo de tema de legalidad o de que tú tengas que cumplir con la ley, te diga que tienes que retener alguna documentación X cantidad de tiempo, pero en general tú decides cómo se administra el sistema de
de gestión de tu empresa. Y te doy un ejemplo. Tengo un cliente que le gusta todo impreso, pero tengo otro proyecto que manejan todo en la nube. Entonces, la primera fase de ese proyecto que manejamos en la nube era justamente documentar. No tenían nada por escrito. Eso fue en 2024. Todo se documentó, distintas áreas. ¿Qué pasó? Ya la siguiente fase era verificar que lo que está escrito, lo que se capacitó a la gente, se esté haciendo. Y ahí, este año, en lo que voy de este año, ya ni siquiera yo pude planificar una auditoría, porque solamente con entrevistar a las personas me di cuenta que no estaban cumpliendo ciertas cosas. Entonces viene una nueva estrategia, volver a capacitar, volver a formarlos, volver a explicarles cómo administrar la información. Y como ahora yo no estoy como consultora, sino que estoy como administradora del sistema de gestión, yo soy la que estoy viendo que usen los documentos correctos, que usen las versiones correctas y haciéndoles seguimientos u observaciones para que eso se cumpla. Entonces, en medida que una empresa va creciendo, justamente se crea esa necesidad de que esté alguien velando por que se cumpla eso y se evite que no se encuentre la información o que se tenga todo en desorden, lo que decíamos, sin orden ni estructura. Ahora, Roxana, tú has dicho algo importante que hablamos que hay información que se lleva en la nube, por lo que a veces de forma incorrecta, y digo de forma incorrecta porque dicen cero papel, cuando dentro de la empresa hay información impresa, hay documentos, hay información que es física y que necesariamente no se la puede, que necesariamente no se la puede tener o decir que la voy a archivar en la nube. Entonces, en esta parte, a lo que me refería era de que en algún momento la gente dice, sí, todo está en la nube, la información está en la nube. Y yo les mencionaba, a ver, un egreso no es que usted ingresó un dato en su computador y quedó ahí. Un egreso es un documento que está soportado por otra información, es un comprobante que está comprobado con un sustento y que esta información debe estar firmada, aprobada. Entonces, que necesariamente no es que yo emito un comprobante de ingreso y lo subí a la nube. No, no funciona así. Pero que se pueden utilizar medios tecnológicos. Ejemplo, la huella, la firma digital, Exacto. etcétera. Y que se va almacenando. Lo mismo sucede con el tema de la salida de los productos de la bodega, que a veces nos ha pasado en temas de auditoría, que vemos un egreso de bodega, nos dice la información está en la nube, bájelo de la nube y resulta que simplemente es un comprobante ingresado en el sistema informático que no está firmado, que no dice si lo entregaron, que no dice quién se lo llevó. Entonces, esa documentación, incluso para ser digital, debe haber una inversión de productos digitales que me permitan dar seguimiento y soportar quién ha hecho todo ese proceso. ¿Qué opinas, Roxana? Ahorita yo tengo una diapositiva, pero ya también vimos la sesión anterior que un proceso tiene entradas, salidas, riesgos y controles. Independientemente del proceso, del área, de lo que estemos queriendo documentar, en este caso, como tú hablaste, una salida de bodega, quien establece qué puede ir en físico o qué quiere también que solamente vaya en la nube es la organización. Cada empresa es dueña de poner las reglas que desee para establecer los procesos de su negocio. Respecto a lo que tú me dices, sea físico o sea digital, un proceso, en este caso, volviendo al ejemplo de la salida de bodega, para eso están los controles dentro de cuando tú documentas. Entonces, justamente que una vez que quien ejecuta haya realizado las tareas, haya alguien que supervise que lo que está escrito en políticas o dentro de la documentación se cumpla. Ahora, ¿que pueden fallar? Por supuesto que pueden fallar. Para eso viene otra herramienta que son las auditorías periódicas y por eso es que yo destaco que es importante que quien administre los procesos de un negocio sea una persona ajena a cualquier área para que sea imparcial. Porque te va a decir de manera objetiva y repito, de manera imparcial, si tu departamento cumple o no cumple, simplemente sin que haya algún conflicto de interés. Entonces,
Una auditoría es eso, te va a evidenciar si hay cumplimiento o no cumplimiento. No hay a medias, no hay algo que sí y otro que no. Entonces, para eso también están las auditorías. Para el día a día están los controles que deben implementarse en un procedimiento o en un proceso y para verificar periódicamente, también con frecuencia a criterio de una organización, de un gerente o de un director, están las auditorías. Entonces, a través de las auditorías se van a detectar, a generar esos hallazgos, se va a poder identificar oportunidades de mejora, se va a poder verificar que si lo que está escrito o los controles actuales están siendo efectivos, porque si hay mucha fuga o ciertos errores como lo que tú dices, de una muestra, la mayoría no está cumpliendo, entonces quiere decir que hay que ajustar los controles para que eso se corrija. Entonces, por eso yo insisto en que son varios factores. Es el tema del control diario, de la supervisión, de que sea alguien imparcial, de que haya auditorías y también yo invito mucho a las empresas a que establezcan políticas, porque las políticas son como las reglas del juego. Siempre hago la analogía que cuando tú vas a jugar Monopolio o vas a jugar Uno, empiezas a jugar, a veces la gente empieza a perder, se empieza a molestar y recién ahí agarran a ver qué dicen las reglas del juego. Entonces, las políticas en una organización, en un procedimiento, son las reglas del juego de ese proceso. ¿Qué está permitido para mí? ¿Qué está permitido por rangos o por cargos? ¿Cuánto está permitido? De manera que sean el primer punto de consulta de un colaborador antes de que estén tocándole la puerta al jefe, que muchas veces está ocupado en reuniones o en otras actividades de la empresa, o peor, a un gerente. Entonces, si la política no está clara o hay algo que ya se sale de la política, yo me traslado a hacer una consulta. Pero el primer punto de consulta de un colaborador sería el proceso y sus políticas. Y Ahora, con eso yo me voy a verificar. por un ejemplo, vámonos a este tema de que dice, bien, ahí están los papeles, tanto papel que no sirve para nada en algún momento. ¿Es así que todos esos papeles no sirvan para nada? ¿Cuál es tu opinión? Los papeles no sirven para nada cuando no se crea cultura, cuando no hay liderazgo. Una variable que yo estoy fortaleciendo mucho cuando estoy hablando de procesos es justamente fortalecer el liderazgo, porque es verdad lo que dicen, el papel aguanta todo y no se trata que mientras unos procesos más largos yo tengo, más eficiente es mi organización. Los procesos, la documentación de procesos es una herramienta de apoyo, pero el éxito de que tú documentes e implementes gestión por procesos es que haya también cultura en la ejecución y culturas de mejora continua, de que, ok, yo tengo este proceso y yo me estoy dando cuenta que al ser extenso no está siendo efectivo para mi área. Entonces, que yo como líder o como persona empoderada de un área o de un proceso pueda alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no está siendo efectivo. Lo que pasa en muchas organizaciones es que estamos siguiendo una línea tradicional. Y la realidad, yo te digo que he tenido la oportunidad de trabajar en empresas familiares, en empresas privadas, en instituciones de muy pocos colaboradores y de muchos colaboradores, que la gente siente eso porque o hay mucha burocracia o hay mucho papel y poco liderazgo. Entonces, lo que se necesita actualmente es que la gente se empodere, sea que documentemos uno, dos, tres procesos, que la gente se empodere, que la gente interprete el documento, no solamente que vea que hay un documento ahí impreso o en digital que está adornando, sino que está realmente ayudando en su gestión. Roxana, un ejemplo, ¿no? Si vemos el tema de la documentación, el proceso de las recetas, el proceso del mantenimiento de los equipos, el proceso de llevar correctamente manejados los documentos legales. Porque a veces ha pasado, un ejemplo, que van a buscar información y no la encuentran. Tienen que ir a la bodega a desempolvar documentos y eso es si lo encuentran. Un ejemplo, a veces yo considero es que no entendemos ese tema de los procesos, para qué sirve la información en sí y los procesos. ¿Cuál es tu opinión? Ahí hay dos temas. Uno es el tema de, vuelvo y te digo, que es el tiempo de retención y la forma de retención de los documentos. Otra cosa que pasa, que pienso yo que dicen que no encuentran, es porque muchas áreas o muchos procesos, llámese administración, finanzas, operaciones, ventas, no entienden o no se les explica que esto es un trabajo en conjunto y en vez de trabajar de manera
en equipo trabajan como islas, entonces cada quien lo hace a su manera. Entonces pasa mucho que tal vez un área lo tiene súper ordenado, súper claro y otra no. No sé si te has visto con esos ejemplos. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de todo no se estandariza. ¿Y qué pasa? ¿O por qué pasa eso también? Porque cuando están creando un proyecto, no se comunica eficientemente. Estamos haciendo este proyecto, vamos a documentar procesos, las primeras áreas van a ser estas, ya sea el responsable, sea un consultor externo o alguien de planta, o se contrata o se cree el departamento, no se le comunica a la gente. Entonces dejan que la persona responsable vaya e incluso la persona se come información porque piensa que le están auditando o calificando su trabajo, cuando en realidad se está recabando información para optimizar esa gestión o esas actividades. Entonces, pienso que una de las debilidades para que esto pase, para que no haya gestión interna por cada área, es la falta de comunicación. Claro, la falta de comunicación, pero también la falta de entender cada uno de esos eslabones de ese proceso. O sea, a veces la gente habla de procesos, pero no entiende en la actividad que está, no la conoce. Entonces, trata de comprender un proceso, de elaborar un proceso sin conocer lo que está haciendo. Entonces, ahí viene el tema de la persona especialista, el profesional que conoce sobre cómo se elabora esa tarea en X, Y departamento. Entonces, como les decía, previamente nosotros ya hablamos de conceptos básicos, de procesos, lo pueden ver, ya Víctor les puede compartir la presentación anterior, el video. Y ahora vamos a ver metodologías para documentar los procesos de un negocio. Entonces, ¿qué objetivos tenemos la noche de hoy? Conocer definición y componentes de un proceso, se los traje como review, como repaso para que podamos comprender lo siguiente. Los pasos para que yo pueda documentar procesos en mi área o en mi negocio y aprender diferentes metodologías y técnicas para diseñar los procesos de un negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos como definición? Un proceso es la transformación de una entrada en una salida en la que definen los recursos y se establecen diferentes tipos de controles para que esa salida sea conforme. Entonces, ¿qué puede ser una entrada? Un requerimiento, materiales, suministros, información. ¿Qué recursos yo voy a requerir para poder lograr esa salida, transformar esa entrada en una salida? Recurso humano, recurso tecnológico, infraestructura, maquinaria, equipo. ¿Qué controles yo debo implementar para reducir o mitigar los riesgos que se puedan dar en esas actividades o en esa transformación? Aprobaciones, verificaciones, control de calidad, dependiendo de el proceso que yo esté analizando y cuál va a ser mi salida, productos, bienes, servicios o incluso nueva información. ¿Ok? Entonces aquí les daba un ejemplo. Cuando uno va a McDonald's y pide un combo de Big Mac con papas, entonces yo tengo mis entradas. El combo es el pedido, los ingredientes para transformar ese pedido en un combo de hamburguesa, los materiales que van, que si el vaso, el sorbete, la bolsa, si es para llevar, los suministros que yo necesito para poder lograr convertir esos ingredientes en una hamburguesa, aceite, sal, gaseosa, las salsas. ¿Qué recurso voy a requerir? Humano, el personal de caja, el personal de cocina, tecnológico, la caja, el computador, el sistema que estén utilizando para generar los pedidos y la infraestructura, pues el local comercial y el área de preparación. ¿Qué yo debo tener o implementar como controles en el pedido, en el proceso de transformación? Confirmar el pedido, el tiempo de respuesta y verificar que todo esté completo al momento de la entrega. Eso me da como salida mi combo con papas agrandado y mi factura. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque procesos tenemos en todos lados, incluso en actividades de la vida cotidiana. Otro ejemplo, lo pueden ver en la presentación anterior, es cuando nosotros vamos a cedularnos a un registro civil. Aparte de saber tener clara la definición de proceso, para mí también es importante que cuando nosotros vamos a documentar, conozcamos la definición de trazabilidad. Esta palabra se utiliza muchísimo en la norma ISO 9001 porque es básicamente lo que verifica un auditor. Entonces, ¿qué es la trazabilidad? Me dice que es la capacidad de rastrear el historial, aplicación o ubicación de un producto, servicio o actividad a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué me dice? Que permite seguir cada etapa del proceso para asegurar calidad y cumplimiento, facilitando identificación de cualquier falla o desviación.
¿Alguna vez ustedes han escuchado que salen las noticias o en las redes o en los periódicos que una empresa en particular, ha pasado con Johnson alguna empresa alimenticia, que dan instrucciones de que si usted compró un producto, que sea un talco, un aceite o un alimento, que tenga un número de lote que no se consuma porque está siendo retirado del mercado? Esa es la trazabilidad. Aquí les doy un ejemplo. Entonces, si yo mañana compro una carne, la trazabilidad es la que a través de un identificativo pueda permitirme a mí rastrear mi producto a lo largo de su ciclo de vida, como me decía. Entonces, desde que yo tengo la vaquita, voy a la fábrica, luego corto las partes de esa vaquita para distintos tipos de productos de res, el empaque y la distribución. Entonces, aquí ustedes ven como un código de barra, que es un lote o código de barra que sirve para hacer seguimiento. Entonces, la manera en la que yo puedo hacer seguimiento a verificar en qué etapa fallamos, y entonces yo tengo mi paquete de carnes, me dicen que ese lote, el lote ABC 1, 2, 3, lo retiremos del mercado, yo voy para atrás. ¿Qué pasó en el despacho? Ah, ¿sabes qué? En el despacho, cuando llevaban este lote, no sé, hubo un desperfecto en el camión que manejaba la cadena de frío. Encontraron una posible falla ahí. Vamos más para atrás. ¿Qué pasó en el empaque? Van más para atrás y analizan dónde está el origen que causó que ese lote no tenga un resultado esperado. Y así con distinta cantidad de productos, ya sea alimenticios, ya sea cosméticos, ya sea de consumo masivo, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de la trazabilidad. ¿Para qué me ayuda la trazabilidad ahora, cuando yo estoy documentando procesos, para que yo tenga claras e identifique las áreas críticas en las que yo debo tener controles, para que mi proceso, para lo que yo estoy documentando de mi proceso sea eficiente, efectivo y me ayude a administrar los resultados? ¿Ok? Aquí hay muchos ejemplos en donde tenemos el código de barras, tenemos el lote, tenemos ahí en diferentes empaques y hace referencia. Ahora, ¿qué pasos yo debo cumplir o debo tener en cuenta para documentar o implementar procesos en mi área? Yo soy líder de área, yo trabajo en una empresa, yo estoy trabajando o yo soy dueño de negocio. Aunque sea yo solo, es importante que yo identifique mis procesos porque e incluso estando yo sola, es vital para que yo sepa cómo distribuyo mi tiempo entre las distintas áreas o procesos de mi negocio. No todo es ventas, no todo es operación, hay cumplimiento legal, hay parte administrativa. Entonces, aunque yo sea sola, aunque tenga una pyme, aunque tenga 5 colaboradores y aunque tenga 1000, implementar procesos siempre me va a traer ganancias a mi negocio. Importante saberlo. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Identificar la situación actual de su negocio, saber, ok, dónde estoy y qué quiero, hacia dónde quiero ir, porque una realidad es que si yo tengo 0, ir en un solo brinco a 100 probablemente tampoco sea efectivo. Hay un proceso de adaptación, hay un proceso de implementación y prueba, hay un proceso de gestión de cambio, hay un proceso de verificación de lo que estamos documentando. Entonces, siempre yo recomiendo hacerlo por etapas. Primero este proceso o estos dos procesos. Normalmente recomiendo que empecemos en lo que más nos duele. Nos duele la administración, nos duele la operación, nos duele la venta, para que podamos encontrar oportunidades de mejora y soluciones. Lo siguiente que podemos hacer es definir objetivos SMART. Los objetivos SMART nos van a ayudar a trabajar exactamente en lo que queremos de manera específica. Ya vamos a explicar esa metodología para definir un objetivo SMART. Otra cosa importante que yo recomiendo siempre para tener claros los primeros pasos de documentar es que definamos las funciones del personal. Si no tenemos claro quién hace cada cosa, cuándo lo hace o para qué lo hace, el problema es que cuando estemos documentando, la responsabilidad va a ser de más de una persona, de más de un cargo, y cuando, como lo aprendí en un trabajo que decía mi ex jefe, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y ahí tenemos una falencia porque no tenemos una gestión eficiente de los procesos. Lo cuarto es definir un plan de trabajo y ahí tengo PHVA, que es una herramienta de mejora continua que nos va a permitir a nosotros definir las etapas de esta documentación de procesos. Y lo que les decía hace rato, comunicar el plan de trabajo de todo el equipo. Sea que ustedes estén trabajando con un área o un proceso en particular, es recomendable que todo el equipo sepa lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, cómo les va a beneficiar, cómo pueden contribuir e involucrarse progresivamente para que esto vaya contribuyendo a formar una cultura de trabajo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es la metodología SMART? SMART es un acrónimo que nos permite establecer objetivos para cualquier ámbito, laboral, personal, profesional, académico, sobre algo que nosotros queremos cumplir. Entonces, una vez que nosotros decimos, ok, yo quiero empezar a documentar procesos. Yo ya sé que mi situación actual es que no tengo ningún solo proceso, entonces utilizo la metodología SMART para definir mi primera etapa. Entonces, este acrónimo, cada letra tiene un significado. Los tengo en inglés y en español, entonces me dice que la S es que sea específico. Debo tener claro qué es lo que quiero hacer en esa etapa o en esa fase. Debe ser medible, debe ser alcanzable, relevante y debe tener un tiempo límite. Esto puede sonar a veces confuso, a veces enredado. Entonces, la forma más sencilla en la que yo he podido ayudar a las personas a definir objetivos SMART es que cada letra responda a una pregunta. Si quiero que sea específico, es ¿qué? ¿Qué quiero? Respondo al qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Si quiero que sea medible, ¿cuánto? Y hay diferentes maneras, ya les voy a dar un ejemplo. Si quiero que sea alcanzable, ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar a ese qué que yo dije que quiero lograr? Si quiero que sea relevante, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo con esto que yo estoy definiendo o estableciendo? ¿Y cuándo lo voy a lograr? ¿Ok? Entonces, digamos que ustedes ya saben su situación actual, no tienen procesos, entonces ya identificaron sus procesos y pudieron detectar que tienen un dolor en un área en particular. Entonces, ¿qué quiero? Empezar a documentar los procesos de este departamento, de esta área. ¿Cuánto quiero? Entonces ahí yo puedo medirlo de acuerdo a etapas. Por meses quiero ver cuánto quiero ir cumpliendo, entonces puedo definir un porcentaje mínimo de actividades que yo debo cumplir al mes. El cómo me va a desglosar la metodología que yo voy a utilizar para documentar esos procesos. ¿Cómo voy a hacerlo? 2 veces a la semana voy a destinar 2 horas con cada colaborador para empezar a entrevistar. Las siguientes 2 semanas vamos, y podemos hacer hasta un cronograma de trabajo. Las siguientes 2 semanas vamos a poder redactar, las siguientes 2 semanas vamos a validar, las siguientes 2 semanas vamos a poner en marcha y las siguientes dos vamos a verificar si lo que escribimos está realmente adaptado a la realidad o hacemos ajustes. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para atacar esos dolores, para empezar a crear cultura de mejora continua, para empezar a tener orden y estructura en la organización. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En el segundo trimestre del año. De esa manera yo puedo definir un objetivo SMART que sea alineado a lo que yo necesito para esta situación o para este momento de mi negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué herramientas yo puedo usar? Lo que les decía, el de PHVA. Esto también se llama ciclo de Deming. Entonces, ¿dónde yo puedo meter el ciclo de Deming? Aquí, en el cuánto, por etapas. El ciclo de Deming, también conocido como PHVA o ciclo de mejora continua, es una metodología de mejora continua que utilizamos para optimizar procesos y en general para resolver problemas de manera sistémica. Entonces, este ciclo promueve iteraciones, o sea, se repiten, es un ciclo, permitiendo que las organizaciones puedan realizar ajustes constantemente y progresivamente para alcanzar mejores resultados. ¿Eso qué me quiere decir? Que en una sola revisión yo no voy necesariamente a obtener todas las respuestas o a encontrar la solución definitiva a un problema. Es por eso que esto es un ciclo. Entonces consta de 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Y una vez que yo llegue a mi cuarta etapa, el ciclo se repite. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oportunidades de mejora, por eso se llama ciclo de mejora continua, porque, repito, no en la primera ocasión yo voy a obtener todas las soluciones y porque probablemente a medida que yo voy iterando o voy repitiendo, voy identificando mejores prácticas que optimicen mi proceso, por ende, que son mi transformación, si recordamos la imagen, y por ende optimicen mi salida en tiempo, en uso de recursos, en habilidades del personal, etcétera. ¿Qué me dice cada etapa? La primera etapa, que es planear, me dice que identifiquemos el problema o la oportunidad. No necesariamente se usa cuando hay un dolor. Definimos los objetivos. Dentro de esta etapa usamos el objetivo SMART. Y también diseñamos un plan de trabajo. Entonces aquí yo planeo objetivos, recursos, la comunicación, que invito mucho a la gente e insisto mucho porque a veces cuando no comunicamos es cuando no logramos cerrar esa brecha entre lo que nos gustaría tener versus lo que hacen nuestros colaboradores. La siguiente etapa, hacer todo lo que yo planifiqué, el cómo.
yo empiezo a ejecutar mis procesos, mis actividades de mis productos y servicios, empiezo a ese plan de trabajo, ese cómo que dije cada 2 semanas, empezar a llevarlo a la acción. Ok, quedamos que era 2 veces a la semana, 2 horas, entonces vamos a agendar, prefieren en la mañana, prefieren en la tarde, quiénes están involucrados, qué otra metodología vamos a implementar. La siguiente etapa es verificar si el plan fue exitoso, que es la tercera etapa. Entonces estandarizamos y formalizamos el proceso. Y si no, se hacen ajustes. Entonces, ¿para qué? Para repetir el ciclo. Ahí es donde yo les decía, en el cómo. Sabes que las primeras semanas van a ser para documentar y la cuarta semana o el cuarto grupo de semanas van a ser para validar que lo que está escrito es realmente lo que se está haciendo. Entonces, esa es la etapa de verificar. Muchas veces pasa cuando yo estoy documentando por primera vez, como hacemos esto de manera automática, que nos comemos pasos que están sobreentendidos en el día a día. En la etapa de verificar yo me doy cuenta. Entonces, no, mira, me olvidé de poner que yo también hago esta revisión. O nos olvidamos de poner este paso o este documento que se genera, se hacen ajustes. Y actuar vuelve a poner en marcha ese documento que ya se generó. Entonces luego volvemos y definimos un plan. Sabes que una vez que ya se publicó el procedimiento, vamos a hacer una primera revisión a los 3 meses. Y volvemos a definir objetivos, y volvemos a establecer acciones, y volvemos a verificar y ajustar, y así sucesivamente. Por eso es un ciclo. Ok, entonces, ¿qué les puedo decir del ciclo de Deming? Tiene una estructura súper sencilla y aplicable porque tiene un formato cíclico y lógico y hace que sea fácil de implementar en cualquier tipo de proceso, desde la manufactura hasta los servicios, cualquier área de su negocio. Promueve que iteremos constantemente, entonces no es un evento único, como yo les decía, no es una sola vez y ya, sino que tiene un enfoque basado en la repetición para que nosotros aprendamos nuestros errores y podamos mejorar continuamente. Tercer punto, nos permite tomar decisiones basadas en datos. Cada vez que yo establezco una fase del ciclo, voy recopilando información o datos que yo puedo analizar y que me pueden servir a mí para tomar decisiones. Ahí es donde yo me voy a dar cuenta, por qué falla, si falla un control, si tengo producto defectuoso, si las personas, si el problema es que el personal no me está colaborando y yo empiezo a tomar decisiones. Capacito, reemplazo el personal, adquiero una maquinaria, establezco algún sistema de control adicional, entonces puedo tomar decisiones con data real. Este ciclo es adaptable a cualquier industria, lo que les decía, desde el sector industrial hasta la educación y servicios, puede adaptarse a cualquier entorno organizacional que busque optimizar sus procesos y, por supuesto, favorece el trabajo en equipo, porque involucra la participación de diferentes áreas de una organización, fomenta que se trabaje la colaboración y se alineen los objetivos entre equipos. Enfatizo mucho en comunicarle al equipo todo lo que se está haciendo y en que se trabaje en conjunto para que estos trabajos como islas se reduzcan, se eliminen y se pueda crear cultura de gestión dentro de una organización. Ahora, yo ya tengo mi herramienta para definir mi objetivo, ya tengo mi herramienta para crear mis etapas, pero ¿cómo documento? Porque me falta esa parte. Bueno, aquí les tengo una herramienta, se llama BPI o Business Process Improvement o mejora de procesos empresariales. Esta metodología tiene un enfoque sistemático y estructurado que tiene varios objetivos: analizar, identificar y mejorar los procesos internos de una organización. Y el propósito principal es optimizar eficiencia y calidad de productos o servicios, buscando que la satisfacción del cliente. ¿Y cómo logramos eso? Eliminando desperdicios, reduciendo costos, mejorando tiempos de ciclo y aumentando eficiencia operativa. El BPI es parte de la filosofía de mejora continua y se apoya en herramientas y técnicas distintas de análisis de procesos para lograr cambios sostenibles a través del tiempo. Entonces, ¿qué busca o qué principios maneja el BPI? En resumen, el enfoque al cliente, identificar y eliminar desperdicios, por supuesto, la mejora continua y el uso de datos y análisis. El BPI consta de diferentes etapas y arranca en la planeación a través del PHVA. Y luego yo, entonces, ¿qué pasa o cuando yo implemento esto? Cuando ya voy a documentar. Digamos que vamos a documentar comercial, que es el departamento que nos dolió. Entonces yo arranco en esas 2 semanas. Voy a hacer entrevistas, voy a preguntarle a la gente cómo lo hace, qué tiene, qué no tiene, qué le duele, qué le funciona. Todo eso me sirve a mí de información para ir a la siguiente etapa, que es levantar una narrativa. Y ahí dice as is.
Una narrativa as is es tal cual lo hacen las personas en la actualidad, independientemente de que lo hagan bien, lo hagan no tan bien, tengan ciertas cositas o controles que tengan que ajustar. Yo documento la realidad. Antes de sugerir cualquier cambio, yo documento la realidad. La siguiente etapa es caminar el proceso. Yo ya te entrevisté, eso que tú me dijiste o me transmitiste, lo estructuré en un documento en un formato que la organización establece y hago un walkthrough, camino el proceso, a ver si lo que yo escribí y lo que yo estuve recibiendo información es tal cual tú me dijiste en la entrevista. En esta etapa hay bastantes cosas que se complementan porque vuelvo y digo, en el día a día nos olvidamos de ciertos pasos. Esto se hace, estas tres etapas, con quienes ejecutan en el día a día. Volviendo al ejemplo de comercial, con el equipo de ejecutivos de ventas o vendedores. Luego de que yo ya tuve como un primer borrador, me voy a validar. ¿Con quién? Con el que supervisa. Jefe de ventas, gerente de ventas. Entonces él me va a decir, ah, ok, de esto que te dijeron, falta incluir todavía más cosas. O te puede decir, me siguen doliendo tales y cuales cosas. Me gustaría mejorar esto. Y entonces ahí, entre lo que yo observo como consultor, lo que me dice el ejecutor, lo que me dice el supervisor, yo puedo identificar y clasificar oportunidades de mejora por eficiencia, por control en el proceso. Pueden ser por temas de funciones, por temas de tecnología, no tienen un sistema, todo es manual. Puede ser por temas de también de segregación de funciones. Nadie tiene claro qué es lo que tiene que hacer y hay confusión en el proceso. Los tomadores de decisión, el jefe, el gerente incluso, toman decisiones. Se les presentan las mejoras, se les proponen soluciones, ellos también establecen y se convierte o se transforma ese texto que era así, tal cual, en algo to be. Sabes que a partir de que este documento se publique, va a haber nuevas políticas, va a ser ahora digital, ya no va a ser un blog manual, se toman y se implementan mejoras de diferente tipo, como yo les dije, unas a bajo costo, unas a costo cero, unas a costo medio alto, va a depender de las decisiones que tomen las personas correspondientes. Una vez que nos aprueban esa versión final, hacemos un diagrama de flujo si así ellos lo quieren. Un diagrama de flujo no es mandatorio, pero es una herramienta visual bastante útil para los colaboradores de una organización. Se elabora de qué, no de lo que era, sino de lo que va a ser a partir de ahora y se termina en el entrenamiento. Importante también, no es que yo le mando por correo al colaborador, bueno, a partir de ahora este es el nuevo procedimiento, no, yo decía, se le enseña a la gente, se sociabiliza a interpretar un documento, qué significa la codificación, que tiene un documento, un código único, cómo interpretar el objetivo, qué es el alcance, las políticas, se analiza y se estudia el documento. De manera que si mañana un colaborador me dice que no hizo tal o cual actividad porque no sabía, yo le digo, yo te capacité y debe haber una evidencia. Pero más allá de asignar responsables, es de asegurarnos que haya comprensión de lo que ellos están adquiriendo información. Y yo puedo combinar PHVA y BPI. Entonces, ¿cómo lo hago? La etapa de planear, se define el objetivo, se selecciona el proceso, se establece la fecha de inicio, lo que les decía, el primer trimestre, y se asignan responsables. En la etapa de hacer se hacen las entrevistas, las revisiones, la redacción de la narrativa. En la etapa de verificar, yo identifico y plasmo las oportunidades de mejora y en actuar hago los ajustes para tener mi versión to be, mi diagrama y mi entrenamiento. Ok, entonces aquí yo tengo mi BPI y cómo yo sé para que se cumplan estas etapas que necesito. Ese también es un proceso. ¿Cuál es mi entrada? El proceso, el mapa de proceso, la ficha de proceso si la hay. ¿Cuál es mi recurso? El humano, el tecnológico. ¿Cuáles son mis controles? Las validaciones y las oportunidades de mejora. ¿Y cuáles son mis salidas? Los diferentes documentos que generen, manuales, procedimientos, instructivos, registros y formatos. Y entonces quiero también compartirles cuándo usar o qué son este tipo de documentos, porque a veces decimos, es un manual, pero un manual no es lo mismo que un procedimiento, tampoco que un instructivo. Entonces aquí les traje una pequeña tabla para que ustedes puedan comprender cada definición. Un manual es un documento amplio de manera que establece de manera general lineamientos, políticas, objetivos, normas y responsabilidades de una organización o de un área en específico. El propósito de un manual es que haya una visión global de cómo debe operar una empresa, un área o un sistema. Y es un documento de referencia para la dirección y colaboradores. Ahí les doy un ejemplo, un manual de calidad o un manual de función.
Un procedimiento es un documento que ya me profundiza, ya no es de manera general, sino que me describe las actividades relacionadas entre sí. En este caso, esto, lo que está aquí adentro, se convierte en un procedimiento para que yo pueda llevar a cabo o cumplir un objetivo u obtener un resultado en un proceso. Entonces, las actividades para convertir una entrada en una salida pueden ir dentro de un procedimiento. Involucra más de una tarea o una actividad y suele incluir responsabilidades, entradas, salidas y recursos involucrados. Su propósito es estandarizar la forma en que se realizan las actividades de un proceso, asegurando que se cumplan de manera eficiente o coherente. Aquí les doy un ejemplo. Imaginémonos que estamos documentando la gestión comercial de una empresa, que hay 5 ejecutivos y que los 5 lo hacen diferentes, las diferentes actividades. Entonces, el uno, cuando prospecta, llena un cuaderno. El otro, todo lo tiene en el celular. El otro lo llena en una base de datos. Entonces, se puede entrevistar a más de una persona para identificar buenas prácticas que ayuden a los demás compañeros. Entonces, yo estandarizo. A partir de ahora, todos los prospectos se van a registrar en una base de datos, que se va a guardar por mes, que se va a guardar por año, por vendedor, etcétera. ¿Qué más? Entonces yo estandarizo esas actividades y defino también cómo necesito que la manejen. Entonces, este cuadro se va a llevar, como les decía, de manera mensual, se va a guardar en la nube, se va a administrar o se le va a tener que registrar semanalmente al jefe de ventas cómo está llenando el cuadro, etcétera. Ejemplos de procedimientos: procedimiento para selección de personal, para liquidación de haberes, para producción de un producto en particular. Entonces lo puedo usar en distintas áreas. Luego tenemos el instructivo. Entonces, es un documento detallado que describe de manera específica y puntual una actividad o tarea dentro de un proceso y suele ser más específico que un documento. Instruir al personal, su propósito, ¿no? Instruir al personal en la ejecución de unas actividades o tareas muy concretas y se enfoca en pasos específicos, a menudo con diagramas o con imágenes para mayor claridad. Les doy un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un procedimiento de ventas y una de las actividades dice factura, genera factura al cliente en sistema ABC. Esa es una actividad desde que cotizaron hasta que le hicieron el descuento al cliente, se aplicó y se cerró la venta. Entonces, si yo mañana tengo un colaborador nuevo o yo cambio de sistema, yo le puedo crear un instructivo para facturación. Entonces, eso me va a involucrar que yo esa actividad de facturar la desmenuce en más pasos. Paso número uno, ingrese al sistema con su usuario y contraseña y le puedo poner una captura de pantalla. Paso número dos, en el módulo de ventas, vaya al menú de facturación, seleccione la sucursal, le pongo otra captura. Entonces, ese es el objetivo de un instructivo, ir de manera tan detallada que la persona no tenga pierde. ¿Qué se recomienda? Cualquiera de los dos. De manera que, o se puede combinar incluso, para que las personas tengan mayores herramientas para avanzar. Ejemplos que podemos tener: calibración de un instructivo de calibración de un equipo, de registro de facturas en un sistema, de creación de usuarios en una plataforma. El siguiente documento que utilizamos mucho en documentación de procesos es el registro, que básicamente es un formato generado como evidencia de que se ha seguido y cumplido una actividad en el proceso. Su propósito es documentar resultados o datos generados del proceso para generar trazabilidad, para garantizar trazabilidad, cumplimiento y control. Un registro es el formato una vez que se ha llenado. Entonces, cuando está en blanco se llama formato. Cuando empiezo a completarlo, su nombre se convierte a registro. Ejemplo, registro de asistencia, listado de equipos activos, programaciones de pago. Aquí, si volvemos al ciclo comercial, un ejemplo de registro sería esa base de datos en donde yo estoy prospectando. Entonces, si yo establecí en el procedimiento que yo voy a tener que llenar cada vez que genere un prospecto ese documento en la nube por vendedor y por mes, el registro va a ser mi evidencia de que yo efectivamente estoy alimentando esa base de datos. ¿Y cómo yo lo voy a validar? Cuando el jefe de ventas me pida o me reúna semanalmente con mi jefe de ventas a verificar cómo ha estado la búsqueda de clientes de la semana. Va a ver si tengo o no tengo lleno mi registro. Y van de acuerdo a eso a identificarse oportunidades de mejora. Entonces, de manera resumida, el manual nos ofrece una visión general y directrices amplias. El procedimiento describe flujo de actividades dentro de un proceso abarcando varias tareas para lograr un objetivo. Y el instructivo detalla el paso a paso de una tarea o actividad específica. El registro es la evidencia que documenta la información resultante de un proceso o actividad. Y ahora, entonces, ¿cómo yo
empiezo a levantar esas entrevistas. Esta es otra técnica que es muy buena para que yo en cambio ya sepa qué tengo que poner en cada una de esas líneas que yo estoy redactando para manuales, para procedimientos, para instructivos. Y esta es la técnica 5W1H. Esta herramienta de análisis útil es para obtener información clara y completa sobre un proceso, una actividad o problema, estructurando preguntas claves. Entonces, para yo colocar el primer paso, puedo responder a varias o a todas las preguntas en una actividad. ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Entonces, ¿qué actividad se realiza? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿En qué lugar o área ocurre el proceso? ¿Por qué es necesario este paso? ¿Y cómo se realiza la actividad? Les voy a dar varios ejemplos. ¿Qué hace el vendedor para iniciar su gestión comercial? Prospecta. Entonces, ¿qué hace? Prospectar y buscar distintos potenciales clientes. ¿Quién lo hace? El vendedor. ¿Cuándo lo hace? Diariamente o semanalmente, como definan ellos en el proceso. ¿Dónde lo hace? Entonces lo hace mediante toques en frío, mediante a los leads que lleguen por página web y redes sociales, mediante clientes de su cartera, clientes recurrentes y toda la base de datos que ya se tenga. ¿Por qué lo hace? Para cumplir el presupuesto mensual. ¿Cómo lo hace? Llamadas, visitas, correos electrónicos, mensajería instantánea. Entonces ahí yo cumplo con la respuesta. Ahora la siguiente es la facturación. ¿Qué se hace? Facturar el pedido. ¿Quién lo hace? Probablemente el ejecutivo de ventas o un cajero. Ya se involucra otra persona en el proceso. ¿Cuándo se hace? Una vez se ha completado la totalidad de la entrega del producto o servicio. ¿Dónde se hace? En el sistema TAP. ¿Por qué se hace? Para cerrar el ciclo comercial y generar el cobro por el servicio o producto vendido. ¿Cómo se hace? Y ahí volvemos. Se ingresa al sistema, se busca el cliente, se coloca y se llama la cotización. Entonces, esta técnica me permite a mí ir desmenuzando las actividades. ¿Ok? Y otro de los enfoques que yo les dije que tenía BPI es conocer los grandes desperdicios que podemos tener día a día en nuestra operación. ¿De dónde nacen estos 7 desperdicios? Del sistema de producción Toyota, desarrollado en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales arquitectos, que fue Taiichi Ohno, identificó estos desperdicios como factores o actividades, me atrevo a decirlo así, que no agregan valor y afectan la eficiencia en la producción. Aunque diga producción, puede ser un producto o un servicio. La metodología Lean, que habla de manufacturas esbeltas, adoptó estos desperdicios como base para eliminar ineficiencias y optimizar procesos. Entonces, cuando yo estoy en esta etapa y me regreso, cuando identifico oportunidades de mejora, es porque probablemente identifique posibles desperdicios que estén afectándome en el resultado final de mi proceso. ¿Cuáles son esos 7 desperdicios? Transporte, descripción, movimiento innecesario de materiales o productos entre procesos. Aquí tenemos un ejemplo operativo y un ejemplo como de productos y de servicios. Ejemplo, movimiento entre las áreas de producción. Llevan un producto en proceso de un área, regresa a otra, vuelve a la otra área entre diferentes etapas. Lo mismo puede pasar en desplazamiento de documentos físicos, porque hay una oficina, entonces se genera una oficina matriz, pero contabilidad queda en otra oficina, se manda valija y luego regresa a matriz. El transporte es un posible desperdicio. El siguiente, inventario, exceso de materiales, productos o información no utilizados de inmediato. Ejemplos, acumulación de productos en stock más allá de la demanda real, o retención de solicitudes de información en bandeja de entrada sin ser procesadas. Probablemente en el sistema público haya mucho desperdicio de inventario, porque el tiempo de respuesta a muchas solicitudes o muchos trámites se demora demasiado. ¿Y es por qué? Porque pasan no solamente guardados en una bandeja, sino transportándose de aprobador en aprobador. Siguiente posible desperdicio, movimientos, desplazamientos innecesarios de personas o equipos dentro de una operación. Ejemplo, los trabajadores que están buscando herramientas o equipos mal ubicados por falta de preparación. Yo sé que tengo que tener un destornillador en mi mesa de trabajo cuando voy a hacer tal actividad y en vez de prever o de organizarme para tenerlo ahí antes de que inicie el proceso, en la mitad del proceso me estoy moviendo. Y lo siguiente es cuando también lo que mencionaba Víctor, no tenemos los archivos físicos o tenemos la información dispersa en distintos sistemas, en distintas carpetas, ya sea físicas o digitales. Otro posible gran desperdicio, la espera, el tiempo muerto debido a cuellos de botella, que son demoras, falta de insumos o equipos. Ejemplos.
Operarios esperando que llegue una pieza o que aprueben en algún proceso que algo salga. Yo he visto muchas plantas que se necesitan compras inmediatas, pero la gente de compras se demora porque el proceso tiene demasiados pasos y es muy burocrático. Y cuando ya eso pasa a pago, pues la historia se repite. Otro ejemplo, clientes esperando en fila porque hay una lentitud de procesos administrativos. Vamos al banco, hay 10 ventanillas y solo están atendiendo 3. Eso es un desperdicio, la espera. Otro desperdicio, sobreproducción, producir más de lo que el cliente necesita antes de que lo requieran. Ejemplos, fabricación de productos antes de tener una demanda asegurada, generando un inventario innecesario, o generar reportes o documentos que nadie usa o que se entregan antes de ser solicitados. Entonces, por eso son la eficiencia en los procesos. ¿Qué necesito? ¿Cuándo lo necesito? Y yo defino eso a través de mis controles. Sobreprocesamiento, agregar más pasos o actividades que no son necesarias para el valor final que va a tener mi salida. Entonces, ejemplos, que hayan inspecciones redundantes en la producción, la inspección de la inspección de la inspección, o que se realicen tareas que no mejoran el producto final. Le agregaron una inspección, le agregaron una etiqueta que no informa nada en adicional, que no optimiza el proceso. O también procesos de múltiples aprobaciones innecesarias para tareas simples. ¿Por qué? Por falta de delegación. El último desperdicio, defectos, errores que requieren corrección o retrabajo. Puede ser productos defectuosos que deben ser reparados, desechados o regresar unos pasos atrás en el proceso. Y también errores en trámites o solicitudes que requieren ser corregidos o repetidos por el cliente por falta de revisión. Muchas veces estos errores de defectos se dan por falta de capacitación de parte del equipo que está ejecutando. Entonces, ¿qué les puedo resumir? Que los procesos son un conjunto de actividades o tareas que se interrelacionan y que transforman entradas en salidas de acuerdo a las necesidades del cliente, que los cuatro componentes de un proceso son entradas, salidas, recursos y controles, que tenemos tres tipos de procesos que son estratégicos, operativos y soportes, que el mapa de procesos es una representación gráfica que ilustra la secuencia y la interrelación de los procesos de una empresa y que la trazabilidad es la capacidad de rastrear el historial, la aplicación o ubicación de un producto, servicio o actividad a lo largo de su ciclo de vida y nos permite seguir cada etapa para asegurar calidad y cumplimiento. Que el ciclo de Deming es una metodología de mejora continua que se utiliza para optimizar procesos y resolver problemas de manera sistemática y que este ciclo consta de cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Que la metodología BPI tiene como objeto analizar, identificar y mejorar los procesos internos de una empresa y que su objetivo principal es optimizar eficiencia y calidad en cualquier producto o servicio para lograr la satisfacción del cliente. También tenemos que los pilares de BPI son enfoque al cliente, eliminación de desperdicios, mejora continua, uso de datos y análisis. Y que podemos relacionar el ciclo PHVA con las etapas de BPI. Por último, que los documentos que se pueden crear son manuales, procedimientos, instructivos y registros, y que la técnica 5W1H son preguntas que permiten obtener información clara sobre un proceso, respondiendo qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo se ejecutan las actividades. Así que con eso hemos terminado. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo y atención a lo largo de esta sesión, de esta segunda parte. Bien, dentro de la presentación había una lámina, como todas, muy importantes, pero justamente iba a hacerte referencia al tema de planear. Planear pareciera fácil, pero planear es una cuestión de conocimiento para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y otras interrogantes que se presenten. ¿Quiénes deberían planear para contribuir con la identificación y el cumplimiento y orden de esos procesos? Si no tienes un consultor, esta decisión puede, o esta planificación puede llevarse a cabo en conjunto con un gerente general, un área administrativa y el dueño del proceso, porque el dueño del proceso tiene que sí o sí estar involucrado, porque él va a detectar cómo puede él distribuirte sus recursos. Te doy un ejemplo: si es un proceso operativo, ellos tienen turnos, tienen fechas que son como por temporadas, entonces te pueden dar a ti luces, porque y a futuro también puede ser un project manager, ¿no? Que es una figura que se involucra mucho ahora en las organizaciones. Pero el project manager tiene noción de la duración del proyecto.
no de las fechas en que es más conveniente llevar a cabo el proyecto. Entonces, para eso él tiene que comunicarse con el dueño del proceso para verificar que el tiempo, no la duración estimada, pero las fechas de ejecución programadas o teóricas son o se alinean a lo que ellos pueden brindar con disponibilidad, porque luego pasa que los proyectos se atrasan, que la planificación no se cumple y es porque al inicio no hubo esa comunicación o esa revisión de ese cronograma inicial de trabajo, esa aceptación y esa eh, divulgación de ese plan. Entonces, también es importante, por eso decía, comunicarlo. Y para definirlo tiene que estar con un, sea que haya un consultor, sea que haya un project manager, un área de calidad o un gerente general, tiene que estar el dueño del proceso para dar su retroalimentación con respecto a lo que se está proponiendo. Claro, tiene que saber lo que van a hacer. Ejemplo, un arquitecto que va a construir una casa, un edificio, etcétera, sabe inicio, sabe fin y sabe cada uno de los pasos que va a dar. Un segundo ejemplo, un médico que va a realizar una operación, sabe dónde va a iniciar y cómo va a terminar. Pero a veces, en el área administrativa o en el tema de los procesos industriales, a veces lo que ocurre es que no queremos invertir. Invertir implica desembolsar dinero y a veces la contratación de esos expertos, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, tiene su valor, tiene su inversión y no es un gasto. Entonces, a veces en eso no queremos invertir y queremos hacer como cuando construimos la casa nosotros de manera sencilla contratando a un albañil que más o menos sabe. ¿Qué pasa cuando contratamos a un albañil para hacer estos procesos? En sentido figurado, para hacer estos procesos y más o menos lo sabe. ¿Qué pasa? Puede que no tengas resultados a largo plazo. Cuando una empresa decide invertir en implementar gestión por procesos, debe asegurarse que su consultor cumpla diferentes, que tenga diferentes habilidades y competencias. Por eso yo te digo, una de ellas es el conocimiento y la experiencia, pero otra de ellas es también que se fomente el tema del liderazgo. Entonces, si tú contratas un albañil, tendrás que a futuro, mediano o incluso largo plazo, asumir las consecuencias de esa decisión. Ahí es donde tú tienes que decidir si eliges el consultor por el valor, perdón, por el precio que te ofrece o por el valor que te otorga. Ahí la diferencia. Entonces, esto pasa, esto puede pasar, es parte del mundo de la consultoría que muchos colegas ofrecen servicios muy económicos o también incluso se vende en internet plantillas para el proceso de compras, plantillas para el proceso de ventas. Imagínate que tú le compres una plantilla a una empresa que esté en México Así es. y sea una plantilla de un área de finanzas. La legislación aplicable no es la misma. No, mira, creo que lo que faltaría, perdón, es el riesgo, ¿no? ¿Dónde metería ese riesgo, Rosana? Aquí yo hablo de controles que son aprobaciones, verificaciones. Entonces, si hay una aprobación en un proceso administrativo, es porque si yo se lo dejo a un solo responsable, tengo el riesgo de que no me cumpla, de que no me facture a tiempo, el riesgo, vuelvo a la parte financiera, de que yo pueda incurrir en multas. Entonces, para eso existen los controles, para mitigar o para reducir esos riesgos. Entonces, en el momento en que yo estoy viendo cuáles son mis entradas, cuáles son mis recursos, yo aquí tengo mis controles porque ya identifiqué previamente mis riesgos. ¿Y el riesgo externo, dónde lo metes? Ahí mismo. Sí, ok. Sí, entonces yo tengo que ver, es lo que usted me dice. O sea, por ejemplo, un riesgo externo puede ser el tema del fisco. No tenemos control sobre cómo son las reglas, las regulaciones o las leyes que puedan establecer los diferentes países. Entonces, un posible control a eso es que haya una verificación periódica. No sé, al inicio de año, el responsable o los responsables que tengan que ver con normativas legales aplicables van a tener que hacer una verificación si la normativa se mantiene vigente o si hay cambios o ajustes para hacer ajustes internos posteriormente. Claro. Pero, y entonces ahí yo meto. Entonces, una cosa importante, cuando yo estoy construyendo documentos, yo todo lo hago desde quienes me ejecutan. Por ejemplo, si yo digo que es un procedimiento de ventas, todo lo pongo en función de el vendedor. El vendedor recibe, el vendedor atiende al cliente. Yo no intervengo, yo no, un externo no interviene en mi documentación, no interviene un cliente, no interviene un proveedor, no interviene una entidad pública o privada.
Entonces, ahí yo también voy identificando posibles riesgos y controles para ir adaptando mis procesos de manera interna. Siempre va a haber riesgos, pero hay que Sí. tratar de minimizar esos riesgos. Y justamente la planeación, el verificar, el saber lo que hay que hacer y cómo hacerlo, es lo que nos van a ayudar en cierta medida a reducirlo. Pero van a haber a veces factores externos que se nos Claro. pueden escapar o que pueden suscitarse por temas definitivamente, como ya mencioné, externos. Justamente eso es lo que usted decía. Ya ustedes han identificado que tienen que analizarlo diariamente. Entonces, eso va de la mano para evitar también que se dé cualquiera de estos desperdicios, porque digamos que ustedes no lo miden y no lo analizan y se llenan de inventario y no tienen demanda. Ahora, el Este, saber hacer. El saber hacer. Saber hacer es tan importante, pero el saber hacer dentro del equipo, Roxana, dentro del equipo, el saber hacer, ¿qué tan preparados deben estar todos? Todos tal vez deben saber la receta, o como yo decía, como el médico, la enfermera no sabe todo lo que sabe el médico, pero ¿qué pasa si de repente el médico se desmayó dentro de esos procesos que estamos haciendo? ¿Cuál sería tu respuesta? Cada rol debe saber qué tiene que hacer. Por eso yo decía que entre los primeros pasos es importante definir y tener claro saber quién hace cada cosa. Entonces, si el Claro. médico se desmaya, la enfermera tiene que saber qué hacer en caso de que eso suceda. Ahora, sí, sí. el tema de verificar, en el tema de los procesos, de verificar, si ya a veces en el hacer todo el mundo está entusiasta. Un ejemplo, recordemos los equipos de fútbol. Los equipos es un equipo, cada uno tiene una tarea que hacer. Es la máquina, el ejemplo claro de una máquina de procesos, pero hacer lo que tienen que hacer, a veces uno de esos procesos resulta que hace lo contrario. Si ya ahí a veces tenemos problemas en verificar que ellos vayan cumpliendo las tareas que hay que hacer. A veces, ¿qué problema tú has encontrado en este tema de verificar? Te doy un ejemplo reciente que tuve en este cliente que te comentaba, que el año pasado yo documenté y yo pasé todas las etapas, entrevista, otra, oportunidades de mejora, capacitación, y que ahora yo le estoy administrando esos documentos. Entonces yo el año pasado los documenté, los finalicé, los capacité y ¿qué hice? Se los entregué al cliente. Como el cliente ya vio la necesidad de alguien imparcial que le administre, ahora yo tomo ese rol como externa. Entonces yo, área por área, en vez de auditar directamente, estoy volviendo a capacitar. Esa fue mi primera estrategia. En la primera vez que capacité dos áreas que compartían un formato, me di cuenta que justamente estaba verificando si lo que estaba escrito lo estaban cumpliendo. Entonces, un documento, en este caso, cualquier formato, cualquiera, manual instructivo, ellos tienen como un encabezado que debe tener la codificación, que es la identificación única, la versión, si es la primera, la segunda, la tercera, tienen que tener la fecha en que se creó y la fecha en que se revisó la última versión. Entonces, todas estas personas del equipo estaban utilizando un documento que en la capacitación yo se los entregué completo con esos cuatro datos, con el código, con la versión y con las dos fechas, yo se los entregué, pero ellos estaban utilizando el borrador que en su momento yo les envié, que no tenía las fechas. Entonces, en la etapa de verificar, yo me doy cuenta que tanto la realidad se alinea a lo que yo documenté. Y ahí me di cuenta y alcé bandera y les dije, chicos, no están usando el formato correcto. No puedo enviarle al cliente un documento incompleto. Entonces hicimos la difusión, hicimos la notificación, borramos ese formato y les creé la carpeta en la nube con los documentos actualizados que ellos deben utilizar. Qué importante era que esté alguien que esté viendo eso, porque el gerente estaba en su gestión diaria y no lo había visto. Entonces, para eso es la etapa, para yo validar que lo que está escrito y lo que está haciéndose en la realidad se está cumpliendo. Vamos a la última pregunta, justamente en esto que estás planteando. A veces, eh, de forma equivocada, Roxana, de forma equivocada, hay gente que se refiere a todo esto de planear, hacer, verificar, actuar, documentar, revisar, dar seguimiento, etcétera. Burocracia. Esto es burocracia. Es pura burocracia. Aquí yo le pego un grito, ¡otra vez!
haz esto. Y él lo tiene que hacer y punto, se acabó. No con tanto lío ni tanta literatura, conceptos y etcétera, etcétera. ¿Para qué hacemos todo esto? En el momento en que un líder o un dueño de negocio se da cuenta que crear esto con orden y estructura, con intención y liderazgo para buscar cultura, se da cuenta de que todo esto le puede generar ahorros, beneficios, optimización de distintos recursos, humano, monetario, tiempos, eh, va a tener y tiene esa visión, va a buscar que esa mentalidad eh, se radique en su sistema o en su equipo de trabajo. Y ahí van a pasar dos cosas, que pasa mucho en las organizaciones. El que se adaptó se mantuvo y el que no se va adaptando o no cree en esa filosofía va a tener que ir a buscar un ambiente en el que sí, que pasa mucho en las organizaciones. Entonces, pero eso arranca, vuelvo y te digo, desde la visión que tiene un dueño de negocio. Si un dueño de negocio no lo ve o no lo cree, o también, o tampoco le dedica el tiempo y la disposición para que esto se dé, el resultado mejor dicho, no va a poder ser sostenido por los que están más abajo en la jerarquía organizacional. Entonces, es qué mensaje le transmite también un dueño de negocio a su equipo, esa convicción que puede tener de para qué están los procesos y cómo los pueden mejorar. Ahora yo también digo que hay que utilizar herramientas que nos ayuden a comunicar mejor, porque no es más efectivo un proceso de 50 páginas, sino un proceso que transmita lo que se necesita que el colaborador conozca. Por eso es que hay que combinar distintas herramientas. Ahora se combina eso, se combina si es físico, si es digital. Hay que tener en cuenta también la parte generacional, la forma en que tú te comunicas con una persona de 50 años o con un colaborador de 20 es muy distinta a la interacción. Y te lo digo porque yo lo veo. El señor de 50 quiere que estemos en una llamada o quiere que sea presencial la reunión y la otra persona me dice, no, está bien por Zoom o mándame notas de voz y lo que sea. Entonces es también flexibilizarnos y hacer que funcione para todos. Es lo mismo que las plantillas. No necesariamente tengo que hacerlo rígidamente o siguiendo ciertos lineamientos. Tengo que ver quién me rodea y las fortalezas de quienes me rodean para yo crear esta cultura, en lugar de imponerla, porque es ahí cuando no funciona y se vuelve burocrático y el resultado es lo contrario. Muy bien, para terminar la jornada de esta charla, ¿cuál sería tu mensaje referente a este tema a nuestros colegas y amigos de Latinoamérica? Diferenciense con procesos, ya sea que ustedes trabajen para una empresa, tengan su propia empresa o lo tengan pensado a futuro. El tener procesos va a crear diferenciación con ustedes en el mercado, en el trato con sus clientes, en el trato con sus proveedores, en el trato con entidades públicas y privadas. Y como yo siempre digo, cuando una empresa tiene procesos se nota, pero cuando no los tiene se nota mucho más en los errores, en las esperas, en las deficiencias, en la atención al cliente, en los pagos al cliente, en la gestión en general, la actitud del equipo de trabajo. Entonces, es el único consejo que puedo dar como para cerrar esta segunda invitación. Nuevamente, gracias, Víctor. Es diferenciémonos creando procesos eficientes, efectivos, alineados a nuestra organización. Definitivamente nada crece sin amor. Nada puede desarrollarse si no hay una estructura y gente que esté trabajando en esa organización, velando para que cada una de estas tareas se cumplan correctamente. Muy bien decía la ingeniera Roxana Avega, es que dentro de lo que hay que hacer, verificar, verificar en una empresa si se están cumpliendo cada uno de esos planes, cada uno de esos procesos, evaluar, ver si están siguiendo esos ingredientes básicos, los están midiendo en cada uno de los pasos. A veces no se trata de estar viendo lo más pequeño, lo más insignificante. Para decir un ejemplo sencillo, es ver que cada cosa llegue a su meta. ¿Y cómo nos va a servir? Justamente lo que le preguntaba. Para prosperar. Prosperar la empresa, prosperar cada una de las personas que trabajan. A veces tal vez un empleado no se vuelva millonario, pero depende de cada uno de ellos hacerlo o no hacerlo. ¿Cómo? Aprendiendo, viendo los mejores resultados
para poderlos replicar. Primero se aprende, se aplica y uno jamás se da por vencido. Bien, agradecemos a la ingeniera industrial Roxana Vega Pesantes de la ciudad de Panamá, Panamá. Número uno, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América con el tema metodologías para documentar los procesos de tu o su negocios. Ingeniera, Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Nuevamente a la orden, cuando queramos ampliar cualquiera de estos temas, estamos comunicándonos. gracias a todos Hasta nuestros luego. colegas que se han conectado a esta transmisión. Que tengan una excelente noche. Bye bye.